Hola, yo me llamo Daisy Deckhuizen. Nací el 6 de agosto de 1981 y soy originalmente de la isla de Curazao. Amo escribir. Me apasiona la comunicación. Me fascina entrevistar a la gente, escuchar historias inspiradoras y compartir estas historias con mis lectores. En el 2001 tomé una decisión muy importante en mi vida. Después de haber graduado en la escuela secundaria, me fui para Holanda para seguir con mis estudios y ahí obtuve mi licenciatura y maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Leiden. Después de la graduación, empecé a trabajar en la Embajada de Chile en La Haya. Trabajé por más o menos 3 años en esta organización internacional en la cual aprendí muchísimo sobre la política y la cultura latinoamericana en general, pero me cautivó mucho saber del hermoso país Chile. A pesar de que estaba viviendo un capítulo muy interesante en mi vida en Holanda, con este trabajo también, mi pasión por escribir y mi amor por la isla me dio un empuje para empezar a escribir una nueva historia en mi vida. En el 2012 decidí volver a casa y empecé a trabajar en el periódico Amigo. Amigo es el periódico más antiguo de la isla y yo empecé justamente en el año cuando empezaron a trabajar en un interesante proyecto Amigo Express, que es el primer periódico inglés en Curazao. Como editora y también escritora de Amigo Express, me ha dado la oportunidad de desarrollarme creativamente, desarrollar mis habilidades de escritura, enfocarme en el inglés, el español, el holandés y el empapiamiento, pero también trabajar en maneras para promocionar a este periódico en la isla. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos talentos locales, pero también a cantantes internacionales o, por ejemplo, DJs, reinas de belleza. Son todas historias muy inspiradoras que han cautivado a mí personalmente y me han dado también el empuje para seguir adelante. Aparte de trabajar para Amigo Express, también tengo la responsabilidad de formar nuevos proyectos en Amigo. Por ejemplo, tenemos ediciones especiales que salen cada año. Wedding Paper, que es una edición que enfoca en bodas en Curazao. Home and Garden, que es un periódico que te va a dar tips cómo decorar tu casa y tu jardín. Y el Best of the Best, lo mejor de lo mejor. Principalmente el Best of the Best me ha cautivado mucho. ¿Por qué? Porque hace 3 años empezamos con este proyecto que ahora ha cautivado la isla. Los lectores de Amigo y de Express podían votar por los mejores talentos y los mejores negocios de la isla. O sea, eso ha causado una revolución y yo, como representante del periódico, he tenido la oportunidad de ir a la radio, la televisión, para promocionar esta iniciativa positiva. He participado en shows de teatro en el cual tenía que inventar mi propio personaje. O sea, era una dosis de creatividad total. También he traducido mucho por negocios en Holanda y también en Curazao. He traducido en inglés y en el español, incluso en el empapiamiento. Por otro lado, he ayudado a formar textos para comerciales. Lo que de verdad me apasiona mucho es la moda, debo admitirlo. En Curazao y en Holanda he participado en desfiles de moda y también sesiones de fotos. Pero lo que de verdad me ha cautivado el corazón fue haber estado en diferentes escuelas hablando con los jóvenes sobre su futuro, darles consejos, decirles que, mira, pase lo que pase, uno siempre llega a su meta, con mucho trabajo y mucha perseverancia. Eso para mí no solamente me ha formado como persona, pero me ha dado el empuje para seguir trabajando y descubrir mi mejor versión. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si tiene cualquier pregunta sobre mis estudios o sobre mi carrera profesional, no duden en contactarme. Muchísimas gracias.